preocupación. Las olas de un tsunami pueden tener más de 100 kilómetros de largo y tener alturas impresionantes. Se habla de alturas de 15, 20, 30 metros. Y esto, la capacidad de destrucción de una ola de esta intensidad, créame, es terrible, porque el peso del agua es realmente desastroso. Es terrible la capacidad de daño que puede tener una ola de 30 metros de altura. Hay muchos países donde ya están con unas alertas más serias. Hawái se espera que pudiera ser golpeado en las próximas horas. Hay alertas ya emitidas, hay movilizaciones para proteger a la población de lo que podría representar un tsunami en la zona de Hawái y en todas las islas del Pacífico, porque el riesgo para todas esas islas pequeñas es enorme. Hay tranquilidad es una de las cosas que más le pide a la gente en una situación como esta, porque sin duda un terremoto de esta magnitud de 8.9 grados, sin duda va a provocar réplicas, va a provocar otras sacudidas que evidentemente pondrán en estado de nervios a mucha gente, como es de esperarse. Hay alertas, como le digo, en muchos países de América Latina. El Servicio Nacional de Meteorología los ha emitido hasta Rusia, toda la parte del Pacífico, en América Latina, México, la costa de los Estados Unidos, en la parte de la costa oeste, así que si nos escucha por California, por allá, por toda esa parte, también podría llegar, por la parte del estado de Washington, también podría llegar alguna secuela de este terremoto en El Salvador, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y también, como le digo, aquí en los Estados Unidos, las islas del Pacífico también tienen riesgo. Vamos a recapitular, nos están llegando nuevos reportes de personas muertas confirmadas. Se habla ya de 19 personas muertas, un número no determinado de heridos, un número tampoco determinado de personas desaparecidas o de edificios con daños. Usted ve imágenes de una de las refinerías de petróleo ahí en Japón que se incendió, y también tenemos detalles de que no hubo daños en una de las plantas radioactivas allá en Japón. El primer ministro ha dicho que no hubo fugas de peligro en la planta nuclear allá en Japón, lo han confirmado. Pero sí existe el peligro de que pudieran presentarse nuevas réplicas, y esto pudiera probablemente causar nuevos daños a estructuras que pudieran generar otro tipo de problemas en estas plantas de procesadoras de petróleo, en esta planta radioactiva. Tenemos reportes también de que en Tokio se cayó el techo de una escuela. No tenemos reportes de víctimas, sin embargo. Ojalá que no desconozco honestamente a qué hora salen los niños de la escuela en Japón, pero el terremoto ocurrió a las 3:46 de la tarde. Probablemente los niños ya no hubieran estado en el colegio, en la escuela, así que esto podría dar una esperanza de que los niños no hubieran tenido no hubieran estado en la escuela en el momento en que sucedió este terremoto. El gran riesgo aquí es lo que viene en las próximas horas, no solamente por las réplicas que se puedan presentar en Japón, sino por los terremotos que pudieran llegar a presentarse en otros países. Es frecuente que después de un terremoto de gran magnitud ocurran réplicas en otras partes del mundo. No se sabe si exactamente, inmediatamente, pero se sabe que con frecuencia ocurren movimientos de capas de la Tierra también en otras partes, en otros países del mundo, después de que ocurre un terremoto de esta magnitud. Han ocurrido en el pasado. Las alertas de tsunami son innegables, son importantísimas que las tenga en cuenta. Hemos visto las secuelas de los tsunamis en otras ocasiones. Lo vimos en la isla de Sumatra hace unos años, en el 2001, en Indonesia, con este tsunami que causó una cantidad terrible, más de 220.000 muertos a consecuencia de este tsunami en el 2001. Y
Aquí la situación de este terremoto no nos libera de la posibilidad de que ocurra un tsunami también después de este movimiento telúrico. Otros grandes terremotos que han ocurrido en el mundo y que han dejado secuelas importantes. Déjenme repasárselos brevemente. El 22 de mayo del 60 hubo un sismo enorme en Chile, en Valdivia. Tuvo una intensidad de 9.5 grados en la escala de Richter. Eh, Hubo 5.000 muertos como consecuencia de este temblor y generó un tsunami, un efecto tsunami que llegó hasta las costas de Hawái. Ahí provocó 61 muertos y en Filipinas causó la muerte de 32 personas. Por eso alerta muchísimo el terremoto que sacudió a Japón, porque podría causar secuelas de tsunami en otros países. Además, la posibilidad de que ocurran otro tipo de movimientos telúricos, otro tipo de temblores en otros países del mundo. En el 64 hubo un sismo de casi 9 grados en Alaska, la Columbia Británica y la costa noroeste de California. Ahí se sintió este terremoto, causó 121 muertos. Luego hubo un tsunami que tuvo olas de 6 metros de altura y causó la muerte de 11 personas en la costa de Crescent City, en la ciudad de California. Así que imagine usted el impacto que tiene un terremoto, no solamente por el sitio en donde ocurre el terremoto, sino por el tamaño de la ola expansiva, porque el terremoto va moviéndose. Si usted se imagina como un círculo, un disco, una dona, cuando ocurre el terremoto, se va expandiendo la ola de los efectos hacia afuera. Y eso es lo que ocurre y por eso va dándose el peligro en diferentes regiones a diferentes horas, conforme va avanzando, conforme se va abriendo ese círculo. Es como cuando si usted metiera un palito, algo a una cubeta con agua. El primer punto que toca ese es el centro y se va haciendo una ola expansiva, círculos se van abriendo poco a poco hasta llegar a las orillas. Eso es, en términos muy simples, lo que le puede dar a usted una idea de cómo se genera un tsunami y de cómo los efectos o por qué los efectos de un terremoto pueden llegar a ocasionar movimientos de agua o movimientos de tierra después, porque se va moviendo, se va abriendo el agua dependiendo de la fuerza que haya tenido el movimiento en el centro, se va abriendo esa fuerza, se va extendiendo poco a poco hasta que finalmente logra debilitarse. Tenemos contacto ya con el señor Emilio Carreño, él es un experto en terremotos, nos acompaña